Tiempo para la música. No hay tiempo, no ponemos Turf, pero qué macana, porque es una versión nueva, tiene algunas semanas, días, supongo, con un músico que yo por supuesto que no conozco, pero que se llama Milo G, ¿puede ser? Milo J, sí. Milo J, Milo G, Milo es J. un pibito. No sé cuántos años tiene, 22 años, 21, y tiene un premio, muy jovencito, ¿no? Sí, está muy bien la versión. Un premio Gardel tiene. ¿Entiendes que tiene un premio Gardel? Está muy bien, está bien la versión, ¿no? Bueno. Por supuesto, un viejo tema que se grabó un montón, sí, están haciendo reversiones de sus clásicos, Turf. Bueno, como todos los jueves, está en línea Susana Canevaro. Hola, Susana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Bueno, te vamos a hablar. Lamento haber interrumpido la música, ¿eh? No, por favor, no venía la Tana, viste que es nuestra jefa, así está que muy bien. Hacemos caso. ¿Cómo vienen los libros y la lluvia? Bien. Sí, ¿no? Bueno, sí, vienen creo bien, que acompañan bien. Acompañan claro. Bien, es muy oportuno, pero sí. Bueno. La noticia de la semana, sin dudas, es la entrega del premio Herralde de novela de 2024, que en esta ocasión fue para 2 narradoras. El premio Herralde de novela se entrega desde 1983 y es responsabilidad está organizada por la editorial Anagrama. Lleva ese nombre por el nombre del propietario, dueño de la editorial, José Herralde. En este jurado tiene la particularidad de que lo integran ganadores de ediciones anteriores. Se van sumando, van rotando para elegir a quienes son los mejores o las mejores narradoras del año. En esta ocasión, como dije, son dos mujeres. Una es Cynthia Rimsky, chilena, pero reside en Argentina desde 2012 o 2013, y otra autora que se llama Zita Rubert, Zita con X. De Zita Rubert, este premio se entrega por la autoría de una novela en particular, de una obra en particular, no por la producción general. A Cynthia Rimsky le valió este premio la escritura de la novela Clara y Confusa, de editorial Anagrama, publicada por Anagrama, por supuesto, que aún no ha llegado a Argentina. Y a Zita Rubert por Los hechos de Kay Biscayne, que tampoco está todavía. Pero el problema con Zita Rubert es que no hay nada de ella publicado, estuve buscando, no tenemos nada en Argentina. De Cynthia Rimsky sí. Por el momento tengo para mostrarles este libro de esta autora. Una editorial hermosa. Editorial Leteo, Eso. Una editorial súper exclusiva, de muy buenos contenidos. Muy bueno. Cynthia Rimsky, Los perplejos. La característica de la obra de Rimsky podría decirse que es la escritura de viajes, ¿no? Pero no una escritura de viajes como particular, sino escritura de viajes que va mezclando mucho de citas de lecturas anteriores. El primer libro suyo fue muy Poste Restante, se llamó, publicado por Entropía en Argentina, que hablaba de un hecho muy curioso que le había sucedido por haber encontrado en uno de sus viajes en un mercado persa. Se encontró con una valija que contenía fotografías de su propia familia, Rimsky, que fue un hecho muy curioso, ¿no? Encontrar eso en un viaje fue ya un hecho literario, podría decirse, sí. Lo que la llevó a escribir esa obra. En esta ocasión, en este libro en particular, Los perplejos, que tiene una pluma muy hermosa, realmente muy rica no es que se caracteriza por ser adjetivadora, ¿no? Que se podría pensar que esa es la riqueza, no. Tiene una prosa cuidada, de frases un poco complejas, y va narrando la historia de Maimónides en Córdoba, España, y la historia de la narradora. Se van entremezclando y se puede evidenciar el cuidado de mostrar dos tipos de prosa diferentes, es decir, dos estilos. El estilo que ella atribuye a Maimónides al escribir sus diarios de viaje y el estilo de la narradora. Así que bueno, Los perplejos, entonces, publicado por Leteo, de Cynthia Rimsky. Recordemos que Maimónides es un sabio árabe que vivió en Andalucía, específicamente en Sevilla y en Córdoba,
y que por supuesto además era médico, ¿no? Y filósofo. Así es. ¿No? Así que está muy bueno el libro, me gusta. Qué linda idea. Está interesante, está muy interesante. Bueno, y como saben, parece que mi oficio ahora es buscar efemérides. La de hoy, 7 de noviembre, es un aniversario más de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, ¿no? Se llamó Revolución de Octubre, pero en realidad, según el calendario juliano, para los rusos en ese momento regía el calendario juliano. Corresponde al 7 de noviembre en el calendario gregoriano, que es el nuestro. Esa es la curiosidad. Bueno, ¿qué traigo con esto? El aniversario de esta revolución. Hay un libro, perdón, Susana, hay un libro incluso que habla al detalle de esto que vos decías, ¿no? El cambio de calendario, cómo se calibró el mundo, el tiempo en las distintas épocas. Es muy interesante para entender esto que vos decías, así como al pasar en una línea. Hay toda una cantidad de historias atrás del uso de los calendarios, del uso de la medición del tiempo, ¿no? Así es todo un tema el del tiempo, ¿no? Así que ha valido la publicación de varios libros alrededor de esto. En algún momento los hablaremos. El 30 de febrero, por ejemplo, fue un libro publicado por Godot que cuenta un poco esta historia del 30 de febrero, que es insólito para nosotros, para nuestra comprensión, pero bueno. Habla de eso. Se llama Olivier Marchand, vos lo vas a pronunciar mejor, ¿no? Olivier Marchand, creo que sí. Eso Bien, bueno, volvemos entonces al 7 de noviembre de 1917 para recordar la obra monumental, hermosísima, esta tragedia, como no puede ser de otra manera, una historia de amor, tiene que ser una historia trágica, si no, no es de amor. Algo así. Doctor Zhivago de Boris Pasternak. Hay música y película, todo, ¿no? ¿Qué tenemos? La música de la película. Bueno, la película con el protagonista era... ¿Cómo? Omar Sharif. Omar Sharif, exactamente. Y Lara, que era el amor, su amor, digamos. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero bien. ¿Qué cuenta? ¿Cómo? ¿Qué cuenta el libro? Cuenta la historia, la tormentosa historia de amor del doctor Zhivago, un médico, y Lara, un triángulo amoroso en realidad, porque era un conflicto que Boris vive en los años de esta revolución, justamente está en esta época ambientada la historia. Hay exilios, tiene que partir, la mujer, María Nikolayevna, tiene que huir con la familia, buscar refugio en Francia. Mientras tanto, Boris se ve obligado, es convocado por las fuerzas, tiene que ir a trabajar, digamos, como militar. En esos días conoce a Lara, se enamora perdidamente de Lara, que también tenía un marido. O sea, hay toda una historia muy compleja y muy rica en escenarios. La propia historia de Rusia está detrás de esto, por supuesto, todo el tiempo. Y además, este libro tiene el valor de haber sido traducido directamente del ruso. Esta edición de Galaxia Gutenberg, por primera vez en traducción directa del ruso, a partir de la edición fijada por el hijo de Boris Pasternak. Tiene una historia, como dije, muy singular. Boris Pasternak nació hacia fines del siglo XIX y, bueno, murió hacia 1960, creo exactamente. En 1958 se publica, luego de muchas vicisitudes, había sido candidato al Nobel durante 7 años previos a 1958. En 1958 consigue ser publicada esta obra por la editorial Feltrinelli en Italia, antes que en ruso, por supuesto, y es así. Feltrinelli además era comunista, es decir, era digamos, había una comunión ideológica con Pasternak. Es así como el jurado del Nobel conoce esta obra y le entregan el premio que Pasternak debe rechazar por presión del gobierno del momento, ¿no? Claro. Khrushchev lo obliga a rechazar el premio o a ser expulsado.
a consecuencia de esto. Sí. Bien, todo esto lleva a que, bueno, hay miles de historias, mezclada la CIA en medio de todo esto. Es muy curiosa toda la historia detrás de este libro. Y hasta 1980, es solamente en 1988 que Gorbachov lee el libro. Sí. Y dice, deberíamos haber entregado el premio Nobel a Pasternak. Ahí está el cambio de época, ¿no es cierto? Ahí de está la el Guerra cambio Fría de época. A Gorbachov, que es la perestroika, ¿no? Claro, fue ya con la perestroika. Antes había sido Khrushchev el que había impedido que fuese publicado en ruso. Gorbachov lo permite, sí, ya con la perestroika, y lee el libro, le parece una maravilla. Y así fue que recibió finalmente el Nobel en 1989. Su hijo, ya muerto Boris Pasternak, su hijo recibe el Nobel en 1989. Así que bueno, una historia increíble. Increíble. Y el principio de la novela es muy hermosa, muy, muy triste, porque cuenta la escena en que María Nikolayevna, la mujer del doctor Zhivago, es enterrada. Y en ese entierro van echando montículos de tierra sobre su ataúd, y su niño se lanza sobre esa tierra y irrumpen sollozos, ¿no?, ante el estupor de todos los que rodeaban ese momento. Bueno, y además, como ingrediente interesantísimo, Pasternak era esencialmente poeta. Durante los años del estalinismo se vio obligado a traducir obras de poesía, y sobrevivió de esa forma, no escribiendo, digamos, de su pluma. Y el final de este libro incluye muchas de sus poesías que realmente son preciosas, así que es una muy buena invitación a leer una novela monumental, Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Bien. Y junto con esto, para completar, digamos, el esquema, para entender un poco más de qué venía toda esta historia de Rusia en los primeros años del siglo XX, tenemos este libro de Alejandro Horowitz, argentino, historiador. Es muy reconocido por un libro que se llamó Los Cuatro Peronismos, ¿no?, en el que hace una disección. Él es sociólogo, doctor en sociología por la Universidad de Buenos Aires, y aquí habla, bueno, justamente de la unión de estos dos, los dos ideólogos del marxismo, Trotsky y Lenin, ¿no?, los dragones. Así que bueno, para entender toda esta época, entonces, Lenin y Trotsky, los dragones de Marx, editado por Editorial Crítica. Porque todo esto, toda esta historia de Rusia se traslada hasta hoy. No se puede entender lo que sucede hoy si no entendemos la historia, como pasa en todas partes. No entendemos lo que pasa en Estados Unidos hoy si no leemos un poco de lo que pasó antes. Bueno, no sé si tengo un ratito más o... Estamos cerrando, es 58. Bueno, entonces para terminar, dale. Nada más que como hoy el tema, uno de los grandes temas es el tema de las redes sociales, ¿no?, los efectos en la sociedad, los invito a leer a Gert Lovink. Gert Lovink es un autor holandés que escribió este libro publicado por Consoni, una editorial española buenísima, impreso en Argentina. Se llama Tristes por diseño, las redes sociales como ideología. Y en este libro, en particular, habla de lo que significa a lo que nos arrastran las redes, Internet, Instagram, etcétera, porque lo que producen hoy es nada menos que aburrimiento. O llegamos a ellas por aburrimiento o nos producen aburrimiento. Al final, después de haber estado frente a las pantallas o con el celular, la sensación es de un vacío tremendo, de dimensiones oceánicas. Sí. Bueno, él analiza todo esto y, por supuesto, analiza también las cuestiones de las transformaciones de la subjetividad y también en el escenario de la producción de los medios en el impacto social, por la manipulación de los comportamientos, por las fake news, las violaciones de la privacidad. Es decir, hay varias facetas de los efectos de las redes en la vida de todos nosotros. Gracias, Susana. Que, bueno,
Gracias. Gracias a ustedes. Susana Canevaro con su columna habitual de los jueves de libros. Nos vamos así sin más. Un datito por favor, muy importante que está pasando ahora en Buenos Aires. Hay una gran manifestación porque el gobierno